¿Cuántos vinieron sin tiempo hoy? Así que deprisas y corriendo. En esa predicación espero acabar con todas esas prisas urgentes. Bueno, la intención es de esta mañana continuar con nuestros sermones acerca de la mayordomía e implica la buena administración de toda nuestra vida delante del rostro de nuestro Dios. Y estamos llamados como agentes personales a ser responsables con todo y en todo. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestra administración. Cuando hablo de mayordomía, hablo de administración. Quizá a alguna persona no le guste la palabra mayordomía, pero es un término que los teólogos utilizan para la buena administración. Y pienso que debemos de retomar esta buena interpretación de administrar nuestra vida delante del rostro de nuestro Dios. Efesios 5, del 15 al 17. Y vamos a hablar del tiempo y la vida. Una buena administración del tiempo y la vida. Creo que la Biblia nos llama a ser sabios, a cómo administramos nuestro tiempo y nuestra vida. Vamos a leer el texto, Efesios capítulo 5, 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una de las formas más sutiles de incredulidad práctica en nosotros, los seres humanos, es cómo vivimos nuestro tiempo. Nuestro tiempo es tan valioso e importante que es una dádiva generosa de Dios para ser administrada por nosotros para su gloria. Así que una de las formas de mostrar incredulidad es la mala administración de nuestro tiempo. No lo decimos con palabras, pero la afirmamos con nuestras decisiones diarias, en cómo afrontamos la vida, dónde invertimos nuestro tiempo y nuestra vida. Nosotros somos capaces de planear y postergamos lo planeado. Somos capaces de desperdiciar tiempo. Somos capaces de administrar nuestros días como si tuviéramos un control que la Escritura nunca nos ha concedido. La Escritura no te concede a ti los días que tú vivirás. No está determinado por ti. Dios es el que ha determinado cuándo naces y cuándo mueres. En ese periodo de tiempo, Dios te ha dado tiempo para que vivas sabiamente y no como un necio. Así que quiero que entendamos algo, y es que la Biblia no presenta el tiempo como propiedad personal nuestra. ¿Sí? No es tu tiempo. Es el tiempo que Dios te concede. Y así es como debemos de mirarlo. Tiempo que Dios concede. Santiago reprende a los hermanos en su carta, en su epístola, y dice que todos aquellos que decimos mañana iré aquí o pasado iré allá, que no digamos eso, sino si Dios quiere, porque el tiempo es un don generoso de Dios para nuestra vida. Es tan generoso que si Dios no hubiese mostrado su gracia, nuestros días ya no serían contados. ¿Se entiende la potestad de Dios y la autoridad de Dios en el tiempo del ser humano? Ese es Dios. Y el tiempo es un don confiado de Dios para nosotros y por el cual daremos cuentas. Por eso la mayordomía, la buena administración del tiempo, no es un tema secundario, no es algo que, bueno, vamos a hablar de esto porque es algo que quizás a algunas personas le interesen. No, esto es algo que es primordial
para todos. De tal manera que cuando Dios habla, dice, hoy es día de salvación, dando oportunidad, sabiendo que cuando el mensaje del Evangelio es presentado, esa es la oportunidad que Dios está dando al ser humano para que crea y se arrepienta. Por eso no es secundario el tema de la administración del tiempo y la vida. Y no es meramente práctico, no es que usted aproveche todos los minutos de su vida. Hoy no tengo la intención esa, de que usted aproveche todos los minutos de su vida para vivir. No, no es esa intención. La intención no es que haga más cosas, no es la intención. Que viva un activismo continuo, de no perder tiempo en cosas que... No. Estamos hablando de vivir sabiamente el tiempo que Dios nos da. Esto es profundamente teológico. Y el texto de hoy, de Efesios 5, nos llama a estar más, no nos llama a estar más ocupados, sino a ser más sabios. Eso es lo que el texto nos está llamando. No a hacer más cosas, no a ocupar, a estar más ocupados, sino a ser más sabios en el tiempo que nosotros tenemos diariamente. Y esa sabiduría comienza cuando conocemos que nuestra vida entera está bajo el señorío de Cristo. Toda nuestra vida. Algo que rescataron los reformadores es que la vida del creyente es sagrada en todo tiempo. Debe de ser vivida siempre, consagrada al Señor. No tenemos una vida secular y otra vida eclesial. No tenemos una vida familiar y otra eclesial. Nuestra vida siempre está delante del rostro de Dios. Toda nuestra vida. Así que cuando hablamos de mayordomía no nos referimos a responsabilidad que Dios confía al ser humano para administrar fielmente lo que le pertenece a él. Y entre ellos es el tiempo. Romanos 14:12, de manera que cada uno dará cuenta de sí a Dios. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Primera de Corintios 4:1-5, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se dan cuenta la base bíblica que hay en cuanto a este asunto, es que administremos las cosas como si delante del rostro de Dios estuviésemos las 24/7 se dice ahora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, todo delante del rostro de Dios. ¡Wow! Con lo que nos gusta desperdiciar el tiempo, con lo que nos gusta desperdiciar las horas, los momentos en cosas que no son ni trascendentes para la eternidad, ni afectan ni apuntan a la gloria de Dios. Allí es donde hoy quiero que apuntemos, porque la sabiduría que Pablo está diciéndole a los hermanos de Efesios que ellos tengan es una sabiduría que proviene de Dios, que sabe discernir y ocupar su vida en las cosas que son importantes y necesarias, que eso sea la prioridad. Y lo primero que hace Pablo en el primer versículo, el versículo 15, es que la vida cristiana debe vivirse con atención espiritual. Debemos de prestar atención espiritual a nuestra vida en el tiempo que vivimos. Dice el texto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sí? Si nos damos cuenta, Pablo está llamando a los creyentes a no ser necios ni a ser insensatos, en el versículo 17. Porque la mala administración de nuestro tiempo es de necios y es de insensatos, porque no tendrá ningún fruto para la eternidad. Por lo tanto, todo aquello que no afecte a la eternidad para un creyente realmente no es importante. Y no debe de quitar lo que es temporal, vacío, secundario, a lo que es prioritario. Por eso Pablo dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis?
no como necios, sino como sabios. Pablo llama a la diligencia, y la palabra diligencia es acribos, dice con exactitud, cuidado extremo, consciente, atención deliberada, y no se refiere a ir más rápido ni a hacer más cosas, sino a vivir con un cuidado espiritual de todo, ¿sí? Porque la palabra andar que aparece ahí es la palabra peripateo, que es andar continuo, largo y tendido. Es la palabra andar. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que andemos con diligencia. ¿Cómo andamos a lo largo de nuestra vida? Para que no la hagamos como necios, sino como sabios. En pocas palabras, parafraseando, no camine distraído, que no viva de manera autónoma, que no viva de una manera automática, que no viva por inercia, que no viva con a ver qué presenta el día y a ver qué hago hoy. Esa no es su prioridad. En este capítulo 5, para hablar un poquito del contexto, Pablo llama a los creyentes a andar en amor, a andar en luz, y ahora les llama a andar con sabiduría, en el versículo 15. Así que esta es la vida cristiana, es un caminar consciente y dirigido. La vida cristiana no es saber lo que surge, es caminar consciente de quiénes somos, delante del rostro de quién estamos y hacia quién va dirigida nuestra vida. Ya no nos pertenecemos a nosotros, nos pertenecemos al Señor. Así que Pablo inicia este versículo con una exhortación para que observemos cuidadosamente nuestro caminar. Vivir sabiamente es vivir con propósito, con discernimiento y con responsabilidad delante del rostro de Dios. Eso es lo que significa vivir sabiamente, tener en cuenta esta gran realidad. Estamos delante del rostro de Dios. ¿Es esta forma como vivimos? Es la pregunta para nosotros. ¿Es esta forma como estamos viviendo día a día? ¿Vivimos conscientes siempre de esta realidad? Esta forma de pensar lo que nos ayuda a saber es lo que haremos durante nuestra vida. Vivir bajo el rostro, delante del rostro de Dios, nos debe de llevar a pensar que la mirada de Dios está puesta en nosotros. Esto nos debe de hacer crecer en temor, porque estamos delante del rostro de Dios. Recuerdo cuando trabajaba ahí muchos años en Carrefour y cuando había distracción entre aquellos que estábamos trabajando y venía el jefe enseguida, se ponían listos y como que no pasaba nada, ¿no? Dios no es ese jefe. Dios conoce todo en cuanto expones tu vida. Estás delante de su rostro. Esta forma de pensar nos ayuda a saber qué haremos durante toda nuestra vida, y la mayordomía del tiempo comienza cuando dejamos de vivir por inercia y empezamos a vivir por convicción. ¿Ha visto? Por inercia es cuando nos levantamos y vamos a ver lo que surge durante el día y vamos haciendo según vaya surgiendo. Vivir por convicción es que los valores de la eternidad tengan tanto efecto en tu vida que sepas que la primera palabra de tu boca debe de ser dirigida a la gloria de Dios. Que toda tu vida está siendo expuesta para que apunte a la gloria de Dios. Ahora entiendo el texto de Pablo que dice, ya sea que comamos o bebamos, sea todo para la gloria de Dios, porque es ahí donde apunta toda nuestra vida. Cosas cotidianas como el comer y el beber. Son cosas que quizás usted o yo las pasemos de largo, pero son tan importantes que apuntan a la gloria de Dios. Hermanos, ¿es ahí donde apunta nuestra vida? Vamos a poner un ejemplo. Vivir por inercia es levantarse cada día y dejar que el tiempo decida por nosotros.
Nos despertamos, miramos nuestro móvil, nuestro teléfono, respondemos mensajes, cumplimos con lo urgente y cuando el día termina decimos, no tuve tiempo para orar. No tuve tiempo para leer la palabra. No tuve tiempo de servir. Como dice John Piper, dice que las redes sociales, Dios ha permitido que estén en medio de nosotros para que el día del juicio nadie pueda decir que nunca tuvimos tiempo. Así es el tiempo, debe ser intencional, hermanos. No porque no tuve tiempo, sino porque nunca decidí en mi día hacer esto. Esa es una forma de verlo. No tuve tiempo, no decidiste en tu día dedicarle tu tiempo, tu día al Señor. Ese es el problema, ese es el pecado. Señalando el pecado que debemos de arrepentirnos. Ahora, vivir por convicción, en cambio, comienza antes de que el día de mañana comience. Algo que rescataron de nuevo los reformadores era preparar el corazón el sábado para el día del Señor domingo. Así que nosotros empezamos a alistarnos nuestro día el sábado. Todo se era preparado el sábado. Comida, ropa, todo cuanto se tenía que hacer el sábado quedaba establecido. ¿Para qué? Para el domingo dedicárselo al Señor. Eso era lo que los reformadores rescataron para la iglesia y es una forma saludable. Porque hoy te levantaste y quizás te levantaste con la cabeza embotada de muchísimas cosas que tenías que hacer por inercia. Y la reunión del domingo se convirtió en un obstáculo para aquellas cosas que tú tenías por inercia. Pero vivir por convicción era haber preparado ayer y alistarte ayer para venir esta mañana a las 12:30 a reunirte con tus hermanos y disfrutar de ser expuestos de la palabra y contemplar quién es Dios. ¿Hay algo más importante que eso? Este día nos lo ha dado el Señor para su gloria. ¿Cómo quieres que lo viva? ¿Cómo quieres vivirlo? Él te está dando las oportunidades apropiadas para el servicio de su nombre. Él ya lo ha dicho, es algo que una es un mandato y ese mandato está implícito el amor de Dios, el descanso. El descanso es parte de ese regalo de gracia. Pero parece que el descanso para nosotros es vivir como holgazanes, tirados, con la manta liada si hace mucho frío y ver cómo pasa el tiempo de nuestro día de descanso. Pero habrá mayor descanso que descansar en el Dios que nos ha ofrecido el descanso como algo recomendable, no recomendable, como un mandato divino para que usted pueda disfrutar de él. Hermanos, vivir por convicción es lo que se trata. Porque cuando vives con convicción, el tiempo es intencional. Vivimos por convicción cuando decimos delante de Dios cómo usar nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Y el segundo punto de esta mañana, el versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que el tiempo debe ser redimido porque vivimos en un mundo caído. Todas las cosas son redimidas en Cristo, hasta el tiempo. Porque si nos damos cuenta en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestro estilo de vida que antes vivíamos como necios, como sin Dios en el mundo, malgastábamos todos nuestros recursos, dinero, en cosas pecaminosas, nuestra vida, nuestro tiempo en cosas que solamente nuestro corazón se complacía y nunca apuntaba a la gloria de Dios. Nuestro tiempo ha sido perdido. Experiencias ganadas, ¿no? La excusa del pecador. No, es tiempo perdido, porque nunca apuntó a la gloria de Dios. Y aprovechando bien el tiempo nos llama a redimir el tiempo. Y la palabra redimir es rescatar del desperdicio y del pecado. ¿Cuánto tiempo desperdicias en tu día? Es pecado. Es pecado. Y debemos rescatar tiempo de aquello que lo secuestra. Nuestro tiempo es secuestrado. Ese don de Dios es secuestrado por el pecado. De tal forma que
puedes estar contemplando cosas que no tienen ningún sentido ni afectan a la eternidad, o haciendo cosas que no tienen ningún sentido, que no afectan para nada a la eternidad, sin pensar en Dios. El pecado secuestra tu tiempo y necesitamos redención en nuestro tiempo. ¿Puede hacer con su tiempo lo que usted quiera? Hágalo, pero es desobediencia. Puede hacerlo, dice el pastor, pero no se debe. Puede, pero no le conviene, he puesto yo. Porque la ociosidad, las miradas perdidas, la pereza, las tareas largas e interminables, el afán, todo esto enumera algo que empaña nuestro horario diario. Ya sea el mucho afán o sea la ociosidad de no voy a hacer nada y voy a descansar, algo que me merezco. Claro, la meritoria es algo que el ser humano siempre busca. Así que cada momento, y quiero que pensemos que el tiempo cada momento es una oportunidad para honrar a Dios y no puedo perderlo por aquello que es trivial y secundario. Aquí es donde entra la mayordomía o la buena administración del tiempo que Dios nos ha dado. Vamos a poner unos subpuntos a esto y vamos a darle un poquito más de base para que podamos vernos reflejados si quizás estamos fallando en algún punto. Espero que no, espero que sean buenos administradores del tiempo como lo soy yo. Así que el tiempo en sí mismo es una creación buena de Dios. Dios determinó que el tiempo existiera, porque Él no tiene tiempo. Él no envejece, Él no tiene fecha de caducidad, Él no tiene un principio ni un final, pero el tiempo lo ha hecho para que nosotros podamos habitarlo y para que lo hagamos de una manera administrada sabiamente. Es una creación buena de Dios. Usted tiene que entender lo que es una creación buena de Dios. Los que son malos son los días. Como dice la Biblia aquí, en este texto, los días son malos. No el tiempo, los días. El tiempo Dios lo ha hecho todo a su tiempo perfecto. Los días es lo que varía y cambia esto, por causa de este siglo caído, de esta naturaleza caída, ¿verdad? Así que, al estar bajo los efectos de la caída, los días son malos porque hay afán, porque hay ansiedades, porque distrae el corazón, porque endurece la conciencia, porque ocupamos nuestra vida en cosas secundarias, porque quizás vivimos más tiempo enfadados que mostrando el amor que Dios debería de estar mostrando en nuestras vidas, preocupados por cosas de este mundo en lugar de tener una prioridad con lo que verdaderamente es importante delante del rostro de Dios. Son malos por causa del pecado. Por eso los días se convierten en días malos. Gálatas 1:4. En este presente siglo malo. Pero miren lo que dice el texto. Vamos a leerlo juntos. Gálatas 1:4. Porque aunque el siglo es malo, Dios ha hecho algo bueno. Dice el 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mire lo que hace Dios en el tiempo. Redime el tiempo. A pesar del siglo malo, del presente siglo malo, Dios envió a su Hijo a su tiempo para que muriese por nosotros los pecadores, para rescatarnos de nuestra, dice Pedro, de nuestra vana manera de vivir. En un mundo rodeado de estímulos, porque los estímulos se han incrementado, Usted ve el escaparate que el mundo está poniendo y hay estímulos por todo lugar. Hay estímulos por todo lugar. Ocupan nuestro tiempo y nos hacen perder el tiempo de edificar nuestra alma. Todo ese distraimiento que hay en el mundo nos quitan tiempo de edificar nuestra alma.
En vez de crecer a la imagen del Hijo de Dios, estamos creciendo a la merced de los placeres de la vida. Y John Owen, como buen puritano, dice, advierte a los creyentes, dice, el pecado no vence al alma por grandes caídas, sino por negligencias repetidas. Un pecado continuo, un hábito constante, algo que merma y encalla nuestra conciencia, que poquito a poco esto no es malo y poquito a poco vas tomando y el pecado, no es, dices tú, no es tan grave este pecado, pero ese pecado está minando tu conciencia, está endureciendo tu corazón, está haciendo daño a tu vida espiritual para que tú crezcas a la semejanza de Cristo, y eso ocupa un primer pensamiento que ocupa la mente y destruye la vida espiritual del creyente. Porque nosotros a una caída le llamaríamos un gran pecado, donde caemos en una ocasión y decimos, ¡buah, he caído totalmente! No, estás viviendo en tu naturaleza caída si hay algo que persistentemente está ocupando tu lugar, el lugar de Dios, más que Dios mismo. ¿Se entiende? Así que el tiempo se pierde no solo por el pecado abierto, sino por una vida sin un enfoque eterno. Ahí es donde perdemos el tiempo. Cuando no hay un enfoque eterno, realmente estamos perdiendo el tiempo, porque perdemos el tiempo en cosas que son secundarias cuando deberíamos de apuntar a la eternidad. Jesús nos lo dijo bien, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Segundo punto, vivimos en un mundo saturado de tentación. Hay tentación por todo lugar. Bueno, por eso los días son malos. Porque compiten constantemente por nuestra atención. Lo que hizo Satanás en el huerto del Edén con Eva era seducirle y sacarle de la atención primaria, que era vivir y deleitarse en las cosas que Dios les había dado como recursos. Solamente una cosa había prohibido Dios, y era tomar de ese árbol. Sin embargo, la tentación que le llevó a contemplar, a dejar de contemplar todos los recursos de la generosa bondad de Dios para centrarse en uno solo. Y eso es lo que la tentación hace. Nos seduce de tal manera que nuestro corazón queda embriagado por la tentación que viene a nuestra vida, de tal forma que perdemos de vista la gracia que hemos recibido en Cristo, cuando es mucho más abundante y más precioso todo eso que el pecado que estamos contemplando con nuestro propio corazón. Amén. Romanos 12:2, no os conforméis este siglo, porque vivimos en una continua distracción, sino transformaos, ir más allá de la forma. No viváis en la tentación abierta, que esto llega a ser rebelión contra Dios. No os pongamos nuestro corazón a tentaciones abiertas, que el mundo está viendo como un gran escaparate que está pintado por las tinieblas. Todo el escaparate de tentaciones que hay alrededor del mundo es un escaparate con luces, pero son tinieblas. Y el no estar ocupado de nuestra vida espiritual nos lleva a caer en la tentación de cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Cristo es mucho, mucho mayor que todo eso que pinta el mundo. Amén. Tiene mucho más valor Jesús que cualquier cosa de este siglo. Es Cristo. Estamos en un mundo de oportunidades perdidas. Cada día trae oportunidades irrepetibles. Irrepetibles para obedecer, para servir, para amar, para dar testimonio. Y perdemos el tiempo en cosas que son secundarias. Proverbios nos enseña y dice, no te jactes del día de mañana. Colosenses 4:5, andad sabiamente, aprovechad bien el tiempo. Y quiero hacer un llamado pastoral hoy, porque cada día sé que vives, como yo vivo, un cruce de caminos.
O glorificamos a Dios o perdemos el tiempo en cosas triviales. Y quiero que entiendas que la vida es corta. Y su mal uso es una forma de ingratitud hacia Dios. Somos ingratos a Dios cuando dedicamos nuestra vida a vivir lejos de Él. Todos tus días son un regalo de Dios. Lo valoras o no lo valores, es un regalo de Dios. Desperdiciar el tiempo es desperdiciar lo que Dios te dio. 1 Corintios 10:31, aquello que apunta a la gloria de Dios, ya sea que comamos o bebamos, una simple comida. Donde pueden sacar buenas conversaciones comiendo el pan con tus hijos. Donde disfrutamos de los bienes que Dios nos ha dado. A momentos se ocupan de cosas que son secundarias, que no tienen ningún valor. Redimir el tiempo es vivir apresurados, no es vivir apresurados en decir, voy a hacer esto, a ver si me da tiempo. No, no es vivir así, ahora lo vamos a aclarar. Sino que es vivir conscientes de lo que estamos haciendo. No es hacer más cosas, sino hacer lo que agrada al Señor. Eso es. No es cuántas cosas voy a hacer. Bueno, voy a leerme la Biblia de todos los días, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Voy a ocuparme de orar 5 horas al día, 1 hora al día o 10 horas al día. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? No se trata de eso, no se trata de eso. No es legalismo, No es legalismo. El legalismo destruye la vida espiritual. Y lo que se trata aquí es de vivir sabiamente, que tu vida espiritual sea una vida espiritual sana, saludable. Ahora vamos a ver la sabiduría y la insensatez del versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si yo hoy le dijese a usted, es un insensato, ¿le sentaría bien? No lo sentaría bien, ¿no? Qué insensato eres, hermano Adolfo. Pablo está diciendo eso, Le está diciendo a los hermanos, si estás malgastando tu tiempo, eres un insensato. Si no estás viviendo sabiamente, eres un insensato. Así que yo soy un insensato. Y no se trata de llenar nuestra agenda, hermanos. Se trata de administrar nuestro tiempo, nuestra mayordomía. Se trata de ordenar tu horario diario según la voluntad de Dios. Porque dice el texto, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Andar sabiamente es andar en la voluntad de Dios. Y esto implica todo tu día. ¿Qué implica la voluntad de Dios? ¿Cómo verlo? ¿Vale? Por una forma práctica. ¿Qué involucra la voluntad de Dios en mi día a día? En el trato con mis hijos. Efesios capítulo 6 nos lo dice bien, ¿no? Podemos hablar de eso. Vivir con ellos sabiamente. Ser intencionales en presentarles constantemente el Evangelio. De vivir en armonía con eso, que mostrar gratitud delante de ellos, a Dios. Eso vivir sabiamente, esa es la voluntad de Dios, dice Pablo, esta es la voluntad de Dios, que deis gracias a Dios por todo. Entonces una manera de vivir sabiamente en medio de un mundo caído es vivir agradecido. ¿Se entiende? Es tu vida práctica delante de Dios, no es un horario rutinario. Es tu vida delante del rostro de Dios. Espero que hoy se entienda esto, hermanos. Ahora, ¿cómo vivimos? En lo rutinario, ¿cómo vivimos? ¿Simplemente ocupa Dios un espacio en mi tiempo, ahí rascando un tiempo, o es toda mi vida con intención? Si vivimos por inercia, la inercia dice, cuando tenga un hueco, haré lo que Dios quiere. Pero vivir por convicción y con sabiduría es buscar primeramente el reino y su justicia, y todas las cosas serán por añadidas. Vivir por inercia
Es vivir como vivimos, horas de desplazamiento sin propósito, con nuestros terminales o móviles mirando y contemplando todo aquello que el mundo nos da. Vivir con sabiduría es poner límites para proteger tu alma en cuanto a aquello que te distrae y te quita la atención. Recuerda el Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Vivir sabiamente, vivir por inercia, es tener tu trabajo solo por cumplir o sobrevivir. Y vivir quejándote constantemente de esa tarea. Vivir con sabiduría o viviendo por convicción es pensar como Colosenses nos enseña, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para el hombre, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa porque a Cristo servís. Tú te levantas cada mañana cotidiana con tu queja, bueno, ahora aguantar a fulano, aguantar a mengano, hacer esto, quizás aquellos que están estudiando, pues ahora estar expuestos al maestro, al estudio, bueno, quizás en nuestra rutina diaria, las amas de casa en sus quehaceres, y si lo haces como si lo hicieras delante del rostro de Dios. Y si lo haces porque Dios te ha dado esa oportunidad de poder servir a los demás. Y hacerlo con tanto agrado que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que haces. ¿Ven? Es en mi tiempo que Dios me permite vivir sabiamente. ¿Cómo vives con tu familia y con tus relaciones? Si es por inercia, podemos estar presentes físicamente, pero ausentes emocional y espiritualmente. Y ese es pecado. Estar ausentes emocionalmente con tus hijos, tu esposa, tus padres. Y espiritualmente. No ayudar a cada uno a crecer. Eso es vivir por inercia. Te da igual todo. Vivir sabiamente es escucharnos unos a otros, que por causa de nuestro pecado muchas veces nuestras relaciones se ven estorbadas. Y debemos de ser más humildes y perder unos por otros para que Dios sea glorificado. Debemos de tener un tiempo de gratitud como familia, como matrimonio, como padres e hijos, como hermanos. Debemos tener una vida de gratitud, de oración, de escudriñar las Escrituras. ¿Tenemos ese tiempo? Si no lo tenemos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo es la comunión con la iglesia y la comunión con la iglesia? Por inercia es asistir cuando uno quiere y con condiciones. Pastor, no te alargues mucho, que tengo que ocupar mi tiempo en otras cosas, ¿verdad? ¿Tienes algo más que hacer? Pues hoy vamos a redimir el tiempo. Hoy vamos a aplicar esta palabra. Vamos a redimir el tiempo, vamos a estar 2 horitas predicando y estudiando las Escrituras. Si vives por inercia con la iglesia, pondrás condiciones y vendrás cuando quieras. Pero cuando es una prioridad en tu tiempo presente, amarás la comunión de los santos. Y aplicaremos el texto que dice Hebreos 10, 24, 25. Consideraos unos a otros. ¿Saben que por nuestro tiempo a veces no nos consideramos? ¿Saben que quizás hoy salgamos todos de aquí y no nos estrechemos en un abrazo? ¿Puede ser que alguno de ustedes y yo no nos saludemos hoy? ¿Y nos preguntemos cómo estamos? ¿Porque tenemos algo que hacer en el día del Señor? Y que no nos estrechemos, hermanos, necesitas que oremos por ti, necesitas que estemos juntos, considerados unos a otros para estimularlos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos cuanto veis que aquel día se acerca. Me meto un poquito más, va. El descanso y el ocio. Vivir por inercia es evadir responsabilidades, es anestesiar el alma
como viendo pasar tu tiempo, ¿no? Mi tiempo, voy a organizarlo de manera que pueda dormir y ver series de Netflix o de Amazon Prime hasta que salga el sol. Eso es un pecado de ociosidad totalmente que no recomiendo a nadie. ¿No es mejor descansar para servir mejor y poder glorificar a Dios después de ese descanso que sí que necesitas? Pero es la intención de descansar para coger un impulso mayor, para seguir sirviendo y honrando a Dios para gloria de su nombre. Testimonio y misión. Oportunidades perdidas, eso es por vivir por inercia, ¿verdad? Postergar aquellas oportunidades que Dios nos da de evangelizar a otros, de llevar el evangelio a otras personas. Pero vivir sabiamente es ver cada día el mundo como un campo misionero. Eso es vivir con sabiduría. Amén. Así que vivir sabiamente es someter cada área de nuestra vida al señorío de Cristo. Salmo 90, 12. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. La oportunidad de hoy no la volverás a tener mañana. Y vamos a conectar todo esto con Cristo, ¿les parece? Cristo no solo nos enseña cómo vivir. Él es la razón por la que debemos de vivir sabiamente. En Jesús vemos la mayordomía perfecta. Él es el mayordomo, el administrador de la casa de Dios, como dice Hebreos, mayor que ninguno. Y lo hizo perfectamente, en su tiempo y en su vida, porque para cada momento de su vida terrenal estuvo consciente, estuvo sometido a la voluntad del Padre. Perfectamente. El Señor vivió no vivió gobernado por la presión humana ni por la ansiedad del momento. Él avanzó en obediencia serena, moviéndose en el tiempo perfecto de Dios. De tal manera que cuando querían apresarlo decía, mi tiempo aún no ha llegado. Cuando Él va a entregar su vida dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad, y en el momento determinado que Él tenía que entregar su vida, porque el tiempo es determinado para eso, para la eternidad, para la gloria de Dios, y Él fue el administrador perfecto. Se apartaba, en Marcos 1:35, para orar, tener intimidad con el Padre. Su agenda no era desordenada, no, era una agenda bien ordenada, mantenía su tiempo de intimidad con el Padre. De tal manera que Juan 17:4 dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, sin dejar ninguna de ellas. Ninguna. Así que la administración de su vida fue entregada al servicio y no hubo desperdicio. Y nos enseñó que la nueva naturaleza que Él daría a los creyentes podemos administrar el tiempo cuando Él realmente es el ejemplo para nosotros. Si mira mi agenda va a ser como la suya. Por eso usted no se puede ajustar a mi agenda. La agenda perfecta es Cristo. Y si en algún momento fallamos en la administración del tiempo, para la gloria de su nombre, en Él podemos tener perdón. En la cruz Cristo redimió al pecador, pero también lo rescató de su humana manera de vivir. De tal forma que no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que nos da su espíritu para que vivamos sabiamente. Por eso nuestra mayordomía no fluye del moralismo, ni del esfuerzo autónomo, ni de ser legalistas, sino de nuestra unión con Cristo. Ahí es donde emana nuestro tiempo, nuestra calidad de vida. ¿A quién estamos arraigados? ¿De quién estamos recibiendo la savia que nutre a las ramas de la vid, a los pámpanos? Es de Él de que fluye nuestra vida espiritual. Es de Cristo, que es la vid verdadera, quien nutre estas ramas o pámpanos que somos nosotros para que tengamos fruto. Es el Padre el que se encarga de limpiarnos para que nosotros tengamos aún más fruto y su nombre sea glorificado. Y nosotros perdiendo un tiempo en cosas que son innecesarias. Así que en Él recibimos un nuevo corazón que es guiado por el Espíritu de Dios
con nuevas prioridades. ¿Qué es más prioritario que tu relación con Dios? ¿Qué es más prioritario que conocer a Dios a través de las Escrituras? ¿Qué ocupa más importancia en tu vida que todo lo que tiene que ver con Dios? Él no solo nos salva del pecado, sino que también del desperdicio de nuestra vida. Somos perdonados, levantamos las manos los domingos, somos perdonados, nos has salvado, vendrás a por nosotros, pero mientras que tú vienes a por nosotros, ayúdanos a no desperdiciar nuestra vida. Que el Señor conceda corazones sabios en esta mañana. Primeramente, conduciéndonos a un profundo y verdadero arrepentimiento y que ordene nuestras vidas conforme a su palabra. Hasta aquí el mensaje de hoy de la mayordomía. Amén. Amén. Y si usted es como yo y quiere arrepentirse, vamos a pedir perdón al Señor. Amén. Padre amado, gracias por exponernos a este precioso texto, a esta preciosa enseñanza donde nos ayudas a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida delante de tu rostro. Señor, vivir vidas bien vividas debe de ser el propósito central de todos nosotros. Hay tantas cosas que desplazan nuestra vida del propósito central, del bien mayor que tú nos has otorgado, que a menudo nos creemos dueños de nuestro tiempo, olvidando que es un don dado por ti a nosotros para que nos ocupemos de la eternidad, como dice Eclesiastes. Trae a nuestros corazones sabiduría. Trae a nuestros corazones convicción, para no vivir ya más por inercia, sino a vivir por convicción. Aquella convicción que tu palabra nos da para vivir sabiamente delante de tu rostro. Señor, perdónanos por nuestra insensatez. Perdónanos por nuestra insensatez, por malgastar el tiempo, por ofrecernos a cosas triviales, secundarias, que no tienen nada que ver contigo, Señor. Que no trae ninguna gloria a tu nombre, que no glorifica a Jesús en nuestros corazones. Ayúdanos a que todo cuanto hagamos esté centrado para la gloria de tu nombre. Ya sea que comamos o bebamos, ya sea que estemos en nuestro trabajo o en nuestro hogar, ya sea que sean amas de casa o seamos, Señor, empleados en cualquier sector de trabajo, ya sea que seamos jubilados o estudiantes, ya sea que sea donde tú nos hayas puesto. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente para que nuestra vida glorifique tu nombre y seamos buenos administradores en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.